¿Sabías que antes de las antenas digitales y los amplificadores de señal, existían antenas mecánicas que revolucionaron la forma en que recibimos señales de televisión y radio? Hoy en JM Actualidades exploraremos unas de estas antenas pioneras, la antena Skeleton. Descubre cómo funciona, su historia fascinante y cómo puedes construir una por ti mismo para mejorar la recepción en tu hogar. Las antenas Skeleton, también conocidas como antenas de espina de pescado, han sido una solución clave para la recepción de señales desde su inicio en la radioafición. No hay una fecha exacta para la creación de la primera antena Skeleton, diseñada originalmente para proporcionar una solución económica y eficiente para la recepción y transmisión de señales. Estas antenas revolucionaron el campo de la telecomunicación. Variante de la antena Skeleton según el material utilizado. Antena Skeleton de alambre. Utiliza alambre robusto para una estructura flexible y ajustable. Antena Skeleton de tubo. Construida con tubos metálicos para resistencia y durabilidad en condiciones adversas. Antena Skeleton de lámina. Hechas con láminas de aluminio o galvanizada para recepción claras en entornos urbanos densos donde hay mucha reflexión de señal. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de las antenas Skeleton se basa en la resonancia y la directividad. Los elementos metálicos paralelos de la antena actúan como resonadores, capturando y amplificando las señales de radiofrecuencia que coinciden con su longitud de onda. La antena Skeleton utiliza un elemento activo llamado dipolo, que está conectado al receptor o al transmisor, y varios elementos pasivos, que sirven para enfocar y dirigir la señal. La direccionalidad de la antena se logra a través de la disposición específica de estos elementos pasivos, que reflejan y refuerzan la señal en la dirección deseada. Esto permite una mejor recepción de las señales débiles y una mayor reducción de las interferencias de otras fuentes. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a desglosar los componentes de una antena Skeleton y cómo puedes montar una por ti mismo. Boom. Es la estructura principal que soporta todos los elementos de la antena. Elemento excitador o dipolo. Es el elemento que está conectado al receptor o transmisor a través de un cable coaxial. Elementos directores. Estos elementos están colocados delante del dipolo para mejorar la direccionalidad y la ganancia de la señal. Elemento reflector. Colocado detrás del excitador o dipolo. El reflector ayuda a enfocar la señal hacia el excitador y reduce las interferencias. Soporte y sujetadores. Esto asegura los elementos al boom y mantienen la estructura estable. Balun o transformador de impedancia. Adapta la impedancia entre el dipolo y el cable coaxial, mejorando la eficiencia de la transmisión. Sistema de montaje. Incluye mástiles, soportes y mecanismos de ajuste para instalar la antena en una ubicación adecuada. Preparación del boom. Corte el boom a una longitud de 35 centímetros. Haga 3 marcas en el boom. La primera marca a 2 centímetros desde el inicio del boom.
La segunda marca a 6 centímetros desde la primera marca realizada en 2 centímetros. Y la tercera marca continua a 23 centímetros desde la segunda marca, es decir, la cinta no la hemos tocado, la dejamos en un punto fijo. Trace líneas continuas en el centro y bien legible utilizando un marcador o lápiz. Perforación del boom. En las marcas realizadas, perfore los orificios necesarios para fijar tornillos de soporte. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al momento de subir un nuevo contenido. Para comenzar con la instalación del tornillo U, que servirá de soporte para nuestra antena Skeleton, primero debemos de realizar las marcas contrario a donde hicimos los primeros agujeros. Utilizamos un marcador y luego realizamos las perforaciones del lugar con la barrena adecuada para poder cruzar nuestro tornillo tipo U. Vamos a colocar nuestro tornillo U en el boom y de esta forma quedará instalado y listo para colocar nuestra antena en un soporte. Para proceder con el corte de los elementos pasivos de nuestra antena Skeleton, necesitamos un cortatubo, una cinta métrica y un lápiz. Los elementos pasivos que vamos a cortar son el director y el reflector. Marcado del director. Medimos 15 centímetros en el tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro y marcamos la medida con el lápiz. Esta será la longitud del director. Usaremos el cortatubo para cortar el tubo en la marca de 15 centímetros. Ahora seguimos con el reflector. Medimos 27 centímetros en el otro tubo de aluminio de 10 milímetros de diámetro y marcamos la medida con el lápiz. Esta será la longitud del reflector. Usaremos nuevamente el cortatubo para cortar el tubo en la marca de 27 centímetros. Ahora procederemos a realizar los agujeros en el centro de nuestros elementos pasivos. Trazamos en el centro de cada uno y realizamos la perforación por medio de una barrena. Finalmente voy a utilizar una base plástica para realizar un pequeño doblez en la parte que se adhiere al boom. Fíjate cómo lo hice. Con este método vamos a evitar que los elementos pasivos se puedan mover con facilidad al ser instalado por medio de tornillo en el boom.
Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al momento de subir un nuevo contenido. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al momento de subir un nuevo contenido. Preparación de la base aislante. Para empezar, necesitaremos una lámina aislante, una regla, un lápiz y una hoja de cegueta. La base aislante es crucial para evitar que el dipolo entre en contacto con los demás elementos de la antena. Corte de la base aislante. Medimos y marcamos la lámina aislante a 6 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Luego, con la hoja de cegueta, realizamos el corte siguiendo las marcas para obtener una base precisa. Finalmente, ubicamos y fijamos la base aislante en el boom, asegurando por medio de tornillo o remache para garantizar que el dipolo no toque los otros elementos, evitando interferencias y manteniendo una señal clara. Con esto evitaremos interferencia del dipolo con los demás elementos pasivos. La base aislante es esencial para mantener la integridad de la antena. Continuemos con el siguiente paso en la construcción de nuestra antena. Medición y corte de los dípolos. Primero, medimos y marcamos las láminas de aluminio. Necesitaremos 2 piezas de 63.5 centímetros cada una. Con la pinza eléctrica procedemos a cortar las láminas siguiendo las marcas. Asegúrate de que los cortes sean precisos para un ajuste perfecto. Una vez cortadas las láminas, vamos a doblarlas en los puntos medidos. Pero para ello, marcaremos las siguientes medidas: 8.7 centímetros, 13.7
centímetros, 17.9 centímetros, 13.7 centímetros y 8.7 centímetros. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al momento de subir un nuevo contenido. Ahora, utilizando una escuadra, una regla o una guía, doblaremos las láminas en los puntos marcados, asegurándonos que los dobleces sean exactos y uniformes. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al momento de subir un nuevo contenido. Con los dípolos doblados procedemos a marcar los agujeros en los extremos a una distancia de 5 milímetros desde cada borde. Utilizamos una barrena pequeña y procedemos a hacer los agujeros. Y finalmente vamos a colocar nuestros dípolos en la base plástica. Para ello vamos a utilizar tornillo tipo rosca chapa de lo más pequeño que haya, con la finalidad de evitar que esto, al ser colocado en la base plástica, penetren hasta el fondo y puedan hacer contacto con el boom. Procedemos ahora a colocar nuestro transformador de impedancia en cada tornillo tipo roca chapa y terminamos de ajustar nuestros elementos. Finalmente, para garantizar que nuestra antena ha quedado bien acoplada y que los dípolos no han quedado en contacto con el boom o con los otros elementos pasivos, utilizaremos un tester y lo colocamos en la escala de continuidad y validamos que todo está perfecto. Estamos en la fase final de la fabricación de nuestra antena Skeleton. Hemos ensamblado todos los componentes principales: el boom, el excitador o dípolo, el director y el reflector. Asegúrate que todas las conexiones estén firmes y las piezas alineadas correctamente para asegurar la estabilidad de la antena. Antes de poner a prueba nuestra antena Skeleton, aquí van algunas recomendaciones para asegurar que obtenga el mejor rendimiento. Ubicación:
Coloca la antena en un lugar elevado y libre de obstrucciones, un mástil alto y un área despejada puede marcar una gran diferencia en la recepción de señales. Alineación. Ajusta la antena para que esté orientada hacia la fuente de señal. La orientación adecuada es clave para una recepción óptima. Conexiones. Revisa todas las conexiones y asegúrate de que el cable coaxial esté bien conectado al balun. Una mala conexión puede afectar la calidad de la señal. Ahora es el momento de probar nuestra antena. Vamos a simular un proceso de instalación de nuestra antena. Para ello, deberás de aflojar los tornillos del soporte tipo U e introducir en el tubo nuestro tornillo. Luego debemos de ajustar las tuercas por medio de una llave . Luego debemos de colocar el cable coaxial y orientar la antena hacia donde se encuentra la señal disponible más cercana. Realiza entonces la sintonización de los canales en tu televisor. Los resultados muestran que nuestra antena Skeleton está funcionando correctamente, con una buena recepción de señales y una ganancia adecuada. Recuerda, esta antena trabaja desde los 470 MHz hasta los 700 MHz, con una ganancia estimada de 7 dBi y un ROE inferior a 2. Y así concluye nuestro proceso de fabricación y prueba de la antena Skeleton. Recuerda que con una antena bien construida y ajustada puede mejorar significativamente la recepción de señales en tu hogar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al momento de subir un nuevo contenido. Gracias por ver. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre antenas y bricolaje, no olvides darle un me gusta, suscríbete a JM Actualidades y activa la campanita para no perder nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hoy. Deja tu comentario y pregunta abajo.
y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.